Especiales de Convicción Radio. Temas fundamentales para el sostenimiento del combate católico de hoy. Conferencias, monográficos y entrevistas con contenidos imprescindibles para la comprensión de la realidad. Son un real aporte para la comprensión de muchísimos temas relevantes de la religión. Especiales de Convicción Radio. En Esclavos del Error vamos a investigar en este momento a los testigos de Jehová. A raíz de los homicidios y suicidios del Templo Solar en Francia, Canadá y Suiza en el año 1994, el gobierno de Francia nombró una comisión de investigación. En el informe Guess-Gouillard se incluye a los testigos de Jehová entre 173 cultos peligrosos. A la vista de esto, Francia ordena una auditoría que abarca de 1993 a 1996, de la cual se deriva un elevado montante de dinero. Acto seguido les exigen pagar $25 millones como impuestos por el 60% de las donaciones. Como la Watchtower no acepta eso, el 14 de mayo de 1998 le comunican que debe pagar una multa de $50 millones. El día 22 de junio de 1998 inician el embargo. Entretanto, la Watchtower desmantela 6 fábricas en Europa: Austria, los Países Bajos, Dinamarca, Grecia, Suiza y Francia. Enterado de lo sucedido en Francia, AFAS realiza una investigación y en noviembre de 1999 presenta la denuncia a la Fiscalía de Hacienda de un, de momento, presunto fraude fiscal, junto con este dossier que estamos llevándole hasta usted hoy, de 200 folios con 290 documentos de la propia Watchtower. ¿Quién está detrás de los testigos de Jehová? El secretismo y el misterio encubren todo lo relacionado con esta organización. Todo su montaje, aparentemente religioso, es solo un velo que oculta la realidad. Pues quien dirige, controla, manipula y explota a los pobres testigos de Jehová es una empresa multinacional de nombre Sociedad Anónima Watchtower de Nueva York. Esta sociedad consta de 500 accionistas, que nadie sabe quiénes son, pues tanto en sus libros, revistas, formularios o cartas, nadie firma. Y como una gran empresa, todos los años, a principios de octubre, celebran una reunión de negocios con los accionistas a puertas cerradas. Esta sociedad anónima Watchtower aparece en los anuarios empresariales editado por la Dunn de Bradstreet como una de las 50.000 empresas más importantes del mundo. Asimismo, la Asociación de los Testigos de Jehová, en España, por ejemplo, aparece entre las 30.000 principales empresas más importantes, con unas ventas, con unos ingresos, en el año 1992, de 2.000 millones de pesetas. Otro documento revelador es el informe del Banco BBB de 1998, donde aparecen los intereses abonados a la cuenta de los testigos de Jehová, que fueron, asómbrese tranquilamente, más de $39 millones. Ante tanto dinero nos hacemos estas preguntas. ¿Qué venden los testigos de Jehová? ¿De dónde sale tanto dinero? Y principalmente, ¿a dónde va ese dinero? Esta multinacional, con 109 sucursales en 234 países, lleva ya 130 años de existencia. Ha creado un imperio colosal. Fábricas y otros edificios. Tienen 40 fábricas en otros tantos países, donde se producen libros, revistas, folletos,
libros religiosos, discos, cinta de cassette, cinta de video, disquetes, CD-ROM, calendarios, postales, etc. Como muestra de los terrenos que poseen, citaremos algunos aparecidos en esta investigación. En la central de los Estados Unidos, en Nueva York, tienen 8 manzanas. Imagínense el costo. 8 manzanas en la Gran Manzana de Nueva York, con un total de 230.071 metros cuadrados de superficie. Es el equivalente a 230 canchas de fútbol. La sucursal de Londres tiene 18.500 metros cuadrados. La sucursal en Alemania cuenta con 30 hectáreas. La de México, 115 hectáreas. La de España, en Ajalbir, 11.780 metros cuadrados. En cuanto a equipamiento, todas las fábricas están equipadas con maquinaria súper moderna. En el año 1978 ya tenían funcionando más de 70 rotativas, cada una de estas tirando 16.000 revistas por hora. Pero las maquinarias instaladas imprimen cerca ahora de 38.000 revistas por hora a todo color. También poseen granjas. Ya en el año 1977, en los Estados Unidos poseían 4 granjas que abarcaban 1.700 hectáreas. Allí producen cereales, cultivan frutales, verduras, tienen un rebaño de 200 vacas lecheras, 500 reses para carne, 3.400 gallinas, 5.000 pollos, 1.300 cerdos y más. En otros países también poseen este tipo de granjas. En cuanto a los salones, en el mundo poseen cerca de 58.000 salones del reino, donde celebran sus 5 reuniones semanales. Nada más que en España tienen 1.000, más otros 4 salones de asambleas, cada uno con capacidad para 1.800 personas. Asimismo, disponen de flotas de camiones en varios países de Europa. Vender y vender. Pero ¿quiénes son los que venden? De los más de 5 millones de testigos de Jehová en el mundo, de estos, 18.500 trabajan en fábricas y centrales. El resto son usados para distribuir, vender la mercancía que ellos ya han adquirido y también como propagandistas y proselitistas. En relación con la colosal distribución, podemos ver que las revistas colocadas en el mundo en el año 2000 fueron 1.000 millones. Las revistas colocadas tan solo en España fueron más de 11 millones. La producción de libros en 1990 se elevó a 51 millones de ejemplares. El último informe lo presenta en su revista Despertad, del día 22 de diciembre de 2000, con una lista de sus libros más vendidos, diciendo que desde 1970 la impresión de libros, folletos y revistas sobrepasaron los 20.000 millones. Y esto en sus propias revistas. Otros artículos producidos y vendidos son más de 1 millón de discos LP. Cada año unos 3 millones de calendarios. En 1993 informaban que la fabricación de cinta de cassette llegaba a más de 65 millones de unidades. Llegados ya a 1996, habían fabricado 7 millones de videocintas. El primer CD-ROM, fabricado por ellos, lo distribuyeron en 9 idiomas. También venden disquetes, postales, bolígrafos, etc. Y cada testigo debe entregar un informe todos los meses del trabajo que lleva realizado. Los testigos ya no son vendedores, ahora son mendigos. Debido a que algunos gobiernos han tachado a los testigos de Jehová de comercialistas y que les han exigido pagar impuestos, se inventaron el sistema de la entrega de literatura gratuita, pero mendigando siempre, si se puede, un donativo para la obra mundial de la sociedad. Son casi obligados a pedir mendigando un donativo, a lo mejor no en la primera visita, pero sí luego. Y les advierten que nunca deben decir que lo hacen a cambio de la literatura, sino para sostener la obra mundial. En su boletín mensual Ministerio del Reino, todos los meses,
les recalcan que deben pedir donativos, que deben mendigar. La Watchtower anima a sus miembros a construir o comprar locales para habilitar sus salones del reino, pero les recomiendan que se abstengan de obtener la financiación de sus proyectos mediante bancos o sociedades financieras. Es la propia sociedad anónima Watchtower la que opera como prestamista, incluso exigiéndoles a los propios testigos de Jehová intereses que rondan el 6%. Pero ¿está registrada y paga impuestos como prestamista la Watchtower? No, absolutamente claro que no. No siendo así, está defraudando a Hacienda. Pero el timo consiste en que después que los pobres testigos de Jehová, con esfuerzos económicos tremendos, consiguen devolver el préstamo, el local queda registrado a nombre no de quienes lo pagaron, sino a nombre de testigos de Jehová. Y como la sucursal de España está dirigida y controlada por la Central de América, todo va pasando a otras manos. Los miembros que lo pagaron no son dueños de nada. Otro fraude a Hacienda puede ser que la Watchtower también es aseguradora de los salones, sin estar autorizada ni pagar matrícula fiscal como compañía de seguros. Hasta el momento son más de 1.000 los salones habilitados, aunque en propiedad solo rondan el 40%. La sociedad anónima Watchtower tiene un total de 568 trabajadores de tiempo completo en España, por supuesto sin salario, sin seguro social. De estos 245 son llamados precursores especiales, otros 73 superintendentes de circuito y distrito y 250 trabajadores en fábricas. Esperamos también que, como lo hizo Francia, asimismo la Fiscalía de Hacienda Española y la Argentina investiguen estas irregularidades. Por nuestra parte deseamos que tanto las autoridades como la ciudadanía logren enterarse de estos vivos venidos del norte. Los Testigos de Jehová son una secta fundada en 1879 por Charles Taze Russell, un lencero de Pittsburgh. Russell nació en 1852, descendiente de escoceses e irlandeses. Fue miembro activo de la Iglesia Congregacional. A los 17 años, tratando de convertir a un ateo, perdió él mismo su fe en Dios. Russell había estado obsesionado por el pensamiento de los horrores del infierno, pero aún siendo ateo, no dejó descansar su Biblia. A los 20 años comenzó a predicar la buena nueva, pero ahora sin infierno. En 1879, al fundar su nueva religión, se adjudicó el nombre de Pastor Russell. Russell no era un especialista en las escrituras, ni conocía el idioma griego. En la ciudad de Hamilton, mientras era interrogado por un juzgado, afirmó bajo juramento que era un experto en sagradas escrituras y que conocía perfectamente el griego. Le dieron un Nuevo Testamento en ese idioma y al fin del interrogatorio se vio obligado a aceptar que ni siquiera sabía el alfabeto griego. Tampoco sabía latín o hebreo. Pero escribió mucho sobre la Biblia. Cualquier especialista hoy, leyendo sus obras, estará de acuerdo en afirmar que sus explicaciones de los textos sagrados son en general inadmisibles con el sentido obvio de las palabras del texto. Russell nunca fue un especialista en la Biblia. Claro está que tampoco vivió una vida santa, como esperaríamos de un fundador religioso, serio por lo menos. Sus seguidores escribieron: Russell tuvo una poca frecuente capacidad para los negocios. Antes de cumplir los 30 años, ya había extendido notablemente la tienda de ropa de su padre en Allegheny, Pensilvania. En poco tiempo había establecido ya 4 más. Cuando tuvo 30 años, vendió la cadena de negocios por $250,000, que llevados al dinero actual, hacen algo más de $1 millón. También era un experto haciendo dinero con inversiones en minas e inmuebles y con la venta de libros. Hasta llegó a vender a muchísimos crédulos agricultores lo que él llamó el trigo de oro, a $60 la bolsa. Pero fue descubierto el fraude por las autoridades federales y tuvo que devolver el dinero.
En 1911, el periódico Brooklyn Daily Eagle publicó una caricatura de Russell con la leyenda: si el pastor Russell puede hacer $1 por medio kilogramo del trigo de oro, ¿cuánto hubiese podido hacer vendiendo acciones y bonos de oro como director en el viejo Banco La Unión? Russell le hizo juicio al periódico por calumnia, pero perdió el caso. Por entonces comenzó a predicar la aurora del milenio. Sus seguidores, por este motivo, comenzaron a ser llamados los auroristas del milenio. No mucho después, Russell adoptó el nombre de Sociedad de Difusión La Atalaya de Sion. En 1896, este nombre se cambió por el de Sociedad Bíblica de Difusión La Atalaya. Por algún tiempo Russell pensó que aún mejor sonaba Asociación del Púlpito del Pueblo. En 1914, un nuevo cambio de nombre los llevó a denominarse Asociación Internacional de Estudiantes de la Biblia. El pastor Russell moría en 1916. Al morir, Russell fue sucedido como jefe de la secta por un hombre llamado Joseph Franklin Rutherford, que se autodenominó juez, aunque nunca ocupó oficialmente semejante puesto en la sociedad civil. El día 8 de mayo de 1918, junto con otros russellitas, fue arrestado por espionaje y fue sentenciado a 20 años de prisión por predicar la desobediencia e insubordinación en el ejército y en las Fuerzas Armadas americanas. Después de 9 meses en la prisión federal de Atlanta, fue liberado. El diccionario de la Iglesia Cristiana Oxford dice que Rutherford era descendiente de una familia de bautistas del condado de Morgan en Missouri. Aun cuando el juez, llamado juez, nunca estudió, logró conseguir con sus mañas una licencia como abogado en 1892. Más de una vez defendió a Russell en las cortes y se convirtió así en un provechoso seguidor de la secta. En 1917, después de la muerte de Russell, se convirtió en la cabeza del movimiento. Bajo su gobierno, la organización adquirió un creciente toque revolucionario. Rutherford era acusado frecuentemente de prácticas fraudulentas, aún por los mismos seguidores. Ante el fracaso de la profecía de Russell sobre la segunda venida de Cristo en 1914, profecía a la que él había dado toda credibilidad, explicó a sus adherentes que Jesucristo había venido precisamente en ese año, pero que lo había hecho de manera invisible, y que el encuentro final entre Dios y Satanás, el famoso Armagedón, era inminente, aunque no se arriesgó a dar fechas. Fue el juez Rutherford quien en 1931 proclamó el nuevo nombre de Testigos de Jehová y comenzó a proclamar el famoso eslogan: millones que ahora viven no morirán jamás. Claro que él no fue uno de esos. Murió en 1942 en la mansión que había hecho construir en San Diego como residencia oficial para Jesucristo cuando él volviese como juez de vivos y de muertos. Rutherford fue seguido en su cargo por Nathan Knorr, quien había estado en el comité de directores desde 1934. Knorr comenzó con un programa de renovación y de relaciones públicas. Trajo como resultado un gran número de conversos. Los evangelizadores, que ahora iban puerta por puerta, ya no llevaban gramófonos ni cintas de las predicaciones de Rutherford. En su lugar, los miembros de la secta recibían una fuerte instrucción en el arte de la oratoria, en el arte de la apologética y sobre todo en el arte de vender libros, que les permitió ser maestros en presentar y vender sus traducciones erróneas, horrorosas de la Biblia.
La táctica de imponerse e intentar entrar casi a la fuerza en cada casa fue de a poco abandonada. Ahora los predicadores debían, al llegar, acariciar al perrito, ser amables y aceptar de buena gana, si era necesario, un rechazo poco cortés o un portazo en la cara. Se debe invitar a la dueña de casa a comprar una revista o una copia del libro Que Dios sea veraz, una exposición de 320 páginas de una muy extraña teología. Más de 10 millones de copias fueron impresas para la primera edición, año 1946, y se dice, no sin fundamento, que al día de la fecha se han vendido varias veces aquella cantidad. Knorr tampoco estuvo en el número de aquellos que no morirían y exhaló en 1977 el último suspiro. Fue sucedido por Frederick Franz, quien continuó con la política de su predecesor y quien a su muerte, acaecida en 1993, fue sucedido por Milton Henschel, el actual líder de esta secta. Algunos dicen que los testigos de Jehová han alterado sus creencias en más de una oportunidad. Si esto es cierto, se los puede acusar con todo derecho de haber extraviado a sus seguidores por muchos años. Si no es cierto, todo el mundo creyente los puede acusar por las doctrinas expuestas por Russell y Rutherford. Su estrategia ha cambiado. El objetivo hoy es manipular los sentimientos de las personas y los miedos naturales del ser humano. Juegan permanentemente con conceptos como el poder destructivo de las armas nucleares, de la superpoblación, de la corrupción en las altas esferas de los gobiernos, de la avalancha del material pornográfico, etc. Los testigos de Jehová nos aseguran que ellos han renunciado al mundo y que sus complicaciones problemáticas terrenas, guerras y política ya no les preocupan. Nos dicen que ellos son ciudadanos de una sociedad mejor, la teocracia del nuevo mundo de Jehová. En sentido estricto, los testigos no son cristianos, ya que niegan que Jesucristo sea Dios. Sus enseñanzas son ciertamente nuevas, aunque ellos se empecinan en negar que sean una secta nueva. Es más, una de sus principales tareas es denunciar todas las religiones organizadas. Rutherford nos enseña que la religión fue introducida en el mundo por el diablo. Por más de 3 años, continúa, Jesús proclamó la verdad y advirtió al pueblo contra la práctica de la religión. En qué se basan, nadie lo sabe, ¿no? Y siguen diciendo, porque la religión deshonra y reprueba el nombre de Jehová Dios. Rumble 7. De acuerdo a sus enseñanzas, la religión y el cristianismo son opuestos y se contradicen mutuamente. Por otro lado, digamos que todos los cristianos creen lo contrario, porque el cristianismo es la religión verdadera revelada por Jesucristo Dios, que fundó la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana. Continuamos investigando a los testigos de Jehová. Debemos decir que ellos no tienen tiempo para asistir a ninguna iglesia cristiana. Ya Russell decía que en 1879 Dios había rechazado todas las iglesias cristianas existentes, haciendo de los Russellitas los únicos portadores del mensaje de Dios. Rutherford fue más lejos aún. No quería admitir que las iglesias hubieran andado bien hasta que Russell entró en escena, sino que ya después de la resurrección de Cristo, el demonio construyó un gran imperio. ¿Cuál es ese imperio? El papado. Más tarde inspiraría la creación de las iglesias protestantes, por lo cual todos los sacerdotes católicos y los ministros protestantes son del diablo, enemigos de Dios y anticristos. Los testigos de Jehová niegan que ellos sean una iglesia o denominación. La Biblia, dicen ellos,
no justifica la existencia de ninguna iglesia o jerarquía. La Iglesia Católica, la Anglicana y las iglesias libres están constantemente bajo el indiscriminado ataque en las publicaciones de los Testigos de Jehová. Sobre todo se ensañan, claro está, con la única verdadera, con la Iglesia Católica, quienes niegan todos los principios fundamentales del cristianismo, estos Testigos de Jehová. En lo que respecta a la autoridad civil, dicen los testigos que ellos deben obediencia tan solo a la teocracia del reino y rechazan las obligaciones de la ciudadanía terrena. Existen dos grupos en el mundo: la teocracia del reino y la organización de Satanás. Esta última incluye, claro está, a todos los estados e iglesias, principalmente a la católica. Así como entre las iglesias el papado es la bestia apocalíptica por excelencia, así entre las naciones lo son Estados Unidos e Inglaterra. Algunas personas piensan, equivocadamente, que los Testigos de Jehová son pacifistas como los cuáqueros, pero no lo son en absoluto. La verdad es que ellos veneran al más vengador de todos los dioses, que planea la más sangrienta de las batallas de la historia, el Armagedón. Parece que sienten una especial atracción describiendo los pormenores de la matanza de aquellos que se alistaron en las huestes de Satanás. No tienen escrúpulos en alabar el derramamiento de sangre de la mentada batalla, pero se niegan a tomar parte de las acciones bélicas de las naciones, porque todo es obra de Satanás. Frecuentemente los Testigos de Jehová han sido condenados por juzgados civiles. Por ejemplo, desde 1946 a 1953, los Testigos de Jehová se vieron envueltos en 1.665 casos en Quebec, Canadá. Constantemente leemos en las noticias que miembros de esta secta fueron multados o arrestados en muchas partes del mundo. En Australia y Nueva Zelanda, durante 1940, la organización fue declarada ilegal. Los abogados del gobierno decían entonces que los testigos se dedicaban a envilecer la religión, a sus compatriotas, al gobierno y a toda la nación. Por su parte, los Testigos de Jehová sostienen que padecen las persecuciones que padecen todos los santos, cuando no. Y a veces ellos mismos se meten en líos, frecuentemente para ganar publicidad, al atacar los principios en los que se asienta una determinada cultura o promoviendo la desobediencia civil al gobierno. Nadie en el mundo como los Testigos de Jehová, cuando se trata de vilipendiar conscientemente a quien se ponga adelante, en atacar a lo que es más querido para otros, es el pan de cada día entre los miembros de esta secta tremenda. Odian a todas las religiones y lo proclaman desde los tejados. Odian todos los gobiernos con el mismo entusiasmo. Por estar en una constante actitud ofensiva, sus jefes han sido perseguidos, sus reuniones interrumpidas violentamente, sus lugares de reuniones destruidas y sus miembros encarcelados. Esto se lee textualmente del Saturday Evening Post de septiembre 14, 1940. Semejante manera de vilipendiar no es tan evidente hoy como en los años 40 y 50, pero su posición con respecto a las religiones no ha cambiado en absoluto. Sería bueno saber cómo compaginan ellos sus pretensiones de ser perseguidos por motivos religiosos y la aceptación de ser ministros de una religión. Por ejemplo, en los Estados Unidos, donde tienen privilegios que gozan solo los miembros religiosos, como viajar a precios más baratos, etc., y su pretensión de que todas las religiones son obra de Satanás. La creencia de los testigos de que toda jerarquía o iglesia es contraria a las enseñanzas bíblicas y la existencia de su propia organización es tan solo una de las numerosas contradicciones inherentes a este fantasmagórico sistema. En su contribución a la obra La religión en el siglo XX, Nathan Knorr aseguraba que Cristo dirige sus asuntos a través de una organización visible, la de ellos, con sus cuarteles en Brooklyn, Nueva York. La cabeza visible de esta organización era, por supuesto, él.
Knorr como el actual director de los testigos. Están rodeados por un visible comité de directores. Por todo el mundo hay congregaciones visibles llamadas compañías. Las mismas se reúnen en habitaciones visibles llamadas salones del reino. Siervos organizativos visibles inspeccionan el obrar de la compañía. Obreros de 24 horas visibles, llamados pioneros, reciben dinero visible por parte de la sociedad. Todo miembro activo de la organización de los testigos de Jehová es tenido como un ministro ordenado y enviado por Dios, no por los hombres. Si este sistema no es una organización jerárquica visible, entonces, ¿qué es? Se excusan de hacer el servicio militar por ser ministros de religión. En su libro anual se puede leer lo siguiente: cada 30 días, todas y cada una de las sucursales en funcionamiento que existen en el mundo hacen un reporte escrito que se envía al presidente de la sociedad, explicando en detalle el trabajo realizado durante el mes. Al final del año fiscal, todas las sucursales enviarán al presidente un reporte escrito. Los testigos de Jehová venden varios miles de publicaciones por año. Poco se sabe del uso que se le da a este dinero. Las revistas La Atalaya y Despertad circulan a millones. Tienen la circulación de periódicos más amplia en los Estados Unidos. Nunca un chantaje religioso tan grande como el caso de la Sociedad Bíblica de Difusión de La Atalaya, dice Rumble 13. Rumble estimaba que en los 30 años que siguieron a 1918 se tiene que haber hecho una ganancia aproximada de $10 millones por dar la cifra menor. No nos sorprendemos al leer en el libro anual de los testigos que no se publique ningún reporte financiero, para que los enemigos no lo usen para obstaculizar el trabajo de la sociedad, dicen ellos. Ninguna institución de bien, a la manera de las grandes obras de misericordia de la Santa Iglesia Católica, es mantenida por esta secta. Hace algunas décadas, cuando se le desafió al secretario de los testigos a explicar qué ha hecho la sociedad por aquellos pobres que no tienen qué comer, dónde dormir y que mueren de hambre y de necesidad, este contestó: este no es el fin de nuestra actividad ni de nuestra asociación. La misión de los testigos de Jehová es dar testimonio ante los pueblos. Los testigos de Jehová no son una organización bíblica. En primer lugar, rechazan en absoluto la única autoridad que existe con respecto a la Biblia, a saber, la Iglesia Católica. Russell, Rutherford y sus sucesores no tienen manera de afirmar que la Biblia es palabra de Dios si niegan la autoridad de la Iglesia que definió el canon de los libros sagrados, su inspiración, etc. Rutherford incluso escribió que Russell había descubierto que ninguna organización o iglesia cristiana enseñaba en realidad lo que la Biblia contiene, de modo que tuvo que comenzar él con el asunto de decir la verdad. Los seguidores de Russell parece que estaban convencidos que su fundador era inspirado por Dios, pero a la muerte de este Rutherford comenzó a enseñar cosas bien diferentes. Hubo litigios internos en la organización, pero finalmente triunfó Rutherford. Los testigos creyeron que las explicaciones bíblicas de Rutherford no eran de origen humano, sino inspiradas por Dios. La enseñanza católica de la infalibilidad del Papa es una tenue sombra comparada con esto, verdaderamente. Los testigos contradicen casi todas las enseñanzas básicas cristianas, y las que no contradicen las ignoran. Son fundamentalmente unitarios antitrinitarios. En un panfleto publicado en sus cuarteles de Londres, con el título ¿Qué creen los testigos de Jehová?, podemos leer: dado que existen muchos señores y muchos dioses, el Dios verdadero tiene un nombre personal para ser distinguido de los otros dioses. Ese nombre es Jehová. La verdad es que hay un solo Dios y Él no necesita de un nombre para ser distinguido de otros dioses. Incluso la palabra Jehová no es en verdad bíblica. Los escritores sagrados no la conocían. En hebreo describían como Yahvé, que significa el que es, un nombre alternativo para Dios.
Por el contrario, los testigos dicen que Jehová es el nombre personal de Dios. Es difícil de saber con precisión qué quieren ellos decir con esto, en realidad. Pero parece que para esta gente Jehová con respecto a Dios es como cedro o con respecto a árbol. Uno entre varios, aunque el mejor. La expresión Jehová Dios, tan usada en su literatura, no se encuentra jamás en la Biblia. Los testigos no creen que Dios esté en todas partes, tampoco creen en la Santísima Trinidad. En su libro Reconciliación, Rutherford escribió que la constelación de 7 estrellas que forman las Pléyades es el lugar del trono eterno de Dios, el lugar donde habita Jehová. Los testigos constantemente ridiculizan el misterio de la Santísima Trinidad. Rutherford escribía: «Nunca existió una doctrina más engañosa que la de la Trinidad. Semejante doctrina no pudo haber tenido otro origen que la mente de Satanás, el diablo». Y esto lo escribió en su libro Reconciliación 101. Los testigos no creen que Jesús sea el Hijo eterno de Dios igual al Padre y que el Espíritu Santo sea la tercera persona también divina. Aún cuando Cristo reveló la doctrina de la Trinidad y habló del Espíritu Santo como de una persona, como podemos leer en San Juan 14:26, Rutherford dijo que el Espíritu Santo es cualquier fuerza o influencia ejercida por Dios, Cristo. Según los testigos, fue la primera creación de Jehová, Cristo. Él no es igual al Padre. Russell enseñaba que Cristo era Miguel Arcángel. Obediente a Dios, renunció a ser puro espíritu y nació de María como un santo ser humano. Los testigos enseñan que Jehová Dios, el título preferido para su divinidad, creó un espíritu hijo, llamado Cristo Jesús, quien antes de ser humano era conocido como Miguel el Arcángel. Este espíritu hijo, no Dios, sino más bien un ángel favorito, tomó carne humana como un hombre perfecto. Para hacer que sus doctrinas combinen con algo, los testigos no tienen ningún escrúpulo en tergiversar las palabras de la Biblia. Por ejemplo, cuando San Juan escribió en su Evangelio que la palabra era Dios, el verbo era Dios. Juan 1:1. La versión de los testigos dice que palabra, verbo, era un Dios. Con respecto a nuestra enseñanza sobre la muerte, resurrección y ascensión de Jesucristo, los testigos inventan una maraña de contradicciones que no se basan ni en las Escrituras ni en la Sagrada Tradición. En la obra de Cole leemos: Jesús tenía que ser plenamente humano. Este espíritu poderoso tenía que hacerse humano en todos los sentidos, y por más increíble que esto parezca, ¿por qué habremos de dudarlo? Aunque ellos aseguran que Jesús resucitó de entre los muertos. Los testigos no creen en la resurrección de Cristo de la misma manera que lo hacen los demás cristianos. El hombre Cristo, según ellos, está muerto para siempre. La persona que murió, nos dice Russell, permaneció muerta y no será vista jamás en su naturaleza humana. Nadie sabe qué pasó con su cuerpo. Russell sugiere que se disolvió en gases. De manera parecida, los testigos rechazan la verdad testimoniada por la Biblia y la tradición sobre la ascensión de Cristo y en su lugar presentan alguna de sus invenciones. Según los testigos de Jehová, el hombre no tiene alma. Él es un alma. Adán era un alma, dicen. Los animales inferiores también son un alma. Los testigos de Jehová no creen en las enseñanzas de castigo eterno o de inmortalidad del alma humana. En unas cuantas oraciones niegan varias doctrinas cristianas básicas, claramente enseñadas por las Sagradas Escrituras y mantenidas por todos los padres y la tradición de la Iglesia. En cuanto al infierno, aun cuando hay pocas enseñanzas bíblicas tan claras como la existencia de un infierno eterno donde los malvados serán castigados, los testigos de Jehová la niegan. Dicen: una vez que el demonio inventó la doctrina de la inmortalidad de las almas, tenía que inventar un lugar donde ponerlas fuera del cielo y de la tierra, donde irían las almas inmortales malas. ¿Qué más pudo inventar como respuesta sino un castigo eterno de nuestras conciencias? Los testigos niegan que Dios castigará a los pecadores. Dicen: la Biblia no enseña que el hombre posee un alma inmortal
que pueda soportar un fuego eterno. El mundo ya pertenece al diablo. Dicen, Dios nunca castiga en esta vida ni en la otra. No existe el infierno. Russell sostiene que todos han de resurgir y a todos se les dará una segunda oportunidad. Todo depende de cómo nos portemos entonces, no de cómo nos portamos ahora. Ahora, no explican por qué es esto, ¿no? Cuanto más malvado fue un hombre en esta vida, tantas más chances de ser bueno en la otra. Por eso mejor seamos malos en esta para poder ser buenos después. Aun cuando este hombre no haga ningún bien y continúe desafiando a Dios, en aquella oportunidad simplemente será sacado de la existencia, llevado a la nada, y por lo tanto no experimentará ningún tormento de ninguna clase. Los testigos no enseñan nada sobre la Eucaristía o los demás sacramentos. Estos son casi totalmente ignorados, ya que existen tantísimas otras doctrinas más vitales. El motivo del bautismo no es muy claro. Inútil buscar literatura sobre la oración o la perfección del ser humano. Los grandes santos de la cristiandad no son sino hijos del diablo como el resto de nosotros, sin tener para los testigos ninguna significación. La Iglesia Católica es el superenemigo de los testigos de Jehová. Pero en este punto, como en todos los demás, distorsionan el sentido de la Biblia. Escuchemos sus mismas palabras. Desde Pentecostés, Dios ha estado preparando una novia, un pequeño rebaño de 144,000, para que éstos compartan la vida eterna y el reinado con Cristo por 1000 años. Vemos que Cristo estuvo preparando una novia desde Pentecostés, pero los testigos de Jehová existen tan solo desde 1879. Verdaderamente la novia se demoró un montón de tiempo. No existe la más mínima evidencia bíblica de que Cristo quiso que su iglesia contara con tan solo 144,000 miembros. Los testigos olvidan, convenientemente para ellos, la parábola del grano de mostaza. Los 144,000 del libro del Apocalipsis 14:3, según el unánime consentimiento de los estudiosos de la Biblia, es un número figurativo referido a la multitud de los redimidos. Sobre los 1000 años que ellos proclaman es la literalidad de Apocalipsis 20:4, como lo demanda todo el contexto de los números y las figuras del texto bíblico. Como doctrina central, los testigos de Jehová creen que el mundo presente es el reino de Satanás y que sus servidores, es decir, el gobierno, los negocios, las religiones organizadas y entre ellas principalmente la Iglesia Católica, están en lucha continua contra el gobierno teocrático de Jehová. Todos los hombres tienen almas mortales, pero serán recreados y se les dará una segunda posibilidad de salvación durante el milenio, durante los 1000 años. Los que lo rechacen con sus rebeldías serán aniquilados. Los justos reinarán para siempre en este mundo recreado. Solo Jesucristo y los 144,000 elegidos tienen almas inmortales, y como recompensa a su obediencia a Jehová, reinarán como criaturas espirituales en el cielo, no en la tierra. La misión de los testigos de Jehová es anunciar que la segunda venida de Cristo estará marcada por la batalla del Armagedón, en la cual Satanás y sus aliados serán vencidos. Es muy difícil saber con precisión qué entienden los testigos de Jehová por Armagedón, ya que han cambiado la explicación que de él hacen frecuentemente. Según lo que podemos leer en sus obras, Armagedón es el día cuando la tierra será devorada por el fuego del celo de Dios, no la tierra en sentido literal, sino los sistemas que rigen los hombres, de los cuales Satanás es el Dios. El comienzo de toda la obra de Charles Russell era precisamente el tema del Armagedón y la segunda venida de Cristo. Él enseñaba esta última ya ocurrida en 1874, cuando Cristo retornó como un espíritu a los aires superiores, de un modo invisible. En 1914, Satanás comenzó una guerra declarada contra Cristo y sus santos, también de manera invisible en los aires superiores, dice Russell. Al mismo tiempo, la guerra mundial comenzaba en la tierra.
Russell creía que el Armagedón, es decir, el final del mundo en la concepción cristiana, ocurriría precisamente en 1914, cuando Cristo descendería de los aires superiores y sería entronizado como Rey de la tierra. Después de un reinado de 1000 años, el juicio final tomaría lugar. Cuando Cristo de hecho no apareció en 1914, ni bajo de ningún aire superior, los testigos postergaron el evento unas cuantas veces. Primero lo movieron a 1916, luego a 1918, luego al 24, al 28, etc. Ellos nos enseñan que después de su muerte, en el palo de tormento, no en la cruz, Cristo fue elevado por Jehová a una nueva existencia espiritual. Junto a los 144.000 que merecieron el cielo, Cristo gobernará la tierra desde su trono celestial. Su invisible segunda venida en 1914 declaró la gran guerra entre el bien y el mal. Por décadas, los testigos intentaron arduamente encontrar miembros aún vivos de los 144.000 que gobernarán el mundo desde el cielo. En 1925, Rutherford instruyó a sus seguidores para que encontrasen tantos como pudiesen. Dice: estos son aquellos hombres y mujeres de buena voluntad que vivirán en la sociedad del mundo nuevo, y que por ello sobrevivirán el Armagedón sin sufrir daño alguno. De acuerdo a sus doctrinas, los testigos no entrarán de hecho en la batalla, sino que la observarán desde una distancia prudente, viendo cómo los malvados y los ateos son aniquilados. Satanás será encadenado por 1000 años y millones que ahora viven nunca morirán, dicen los testigos, que son ellos, y comenzará a repoblarse el paraíso terrenal. Al paso de los años, los justos que murieron serán resucitados y se les dará una oportunidad para unirse a Jehová nuevamente. Al contrario de lo que sucederá con los que hayan sobrevivido al Armagedón, no podrán casarse ni tener hijos. Los malvados permanecerán en sus tumbas, ya que no merecen una segunda oportunidad. Al final del milenio, Satanás será dejado en libertad y tratará de alejar a algunos de Jehová, el tentador, y los que consientan a sus engaños finalmente quedarán aniquilados. Los habitantes de este paraíso terrenal vivirán para siempre, gozarán como nunca de la vida, de jardines maravillosos, cantarán canciones de alegría y podrán jugar con las bestias salvajes sin correr peligro. Escribe William Wallen: para mucha gente que vive un tanto al margen de una sociedad que premia a los que sobresalen por su educación, situación social, riqueza y ambición, esta descripción de un jardín del Edén y de una caída final de aquellos que ahora están arriba, sin duda tiene un gran atractivo. En ningún lado podemos encontrar literatura que concentre tanta cantidad de disparates como la de los testigos de Jehová, al hablarnos del Armagedón, del milenio y de nuestro Señor Jesucristo. Sus suposiciones, profecías y advertencias, que siempre se mostraron falsas, están totalmente privadas hasta del menor fundamento. La Sagrada Escritura y la enseñanza constante de la Iglesia de Cristo las contradicen a cada paso. ¿Cuántos testigos hay en el mundo? Bueno, contestar esta pregunta no es nada fácil. Todos los miembros de la secta, incluyendo mujeres y niños, son considerados ministros ordenados. Un miembro activo de la secta frecuenta las reuniones 3 o 4 veces por semana, en los cuales se lee y estudia la Biblia y sobre todo el material que proviene de la Sociedad de la Atalaya en Brooklyn. La secta manda, a la manera del calendario judío, recibir la comunión solo una vez al año, el 14 de Nisan. Solo aquellos que se consideran parte de los 144.000, que son cerca de 5 millones, pueden participar de esta comunión del pan y del vino, uno de estos servicios a lo largo de todos los salones del reino, y según estadísticas de los propios testigos, reunió a casi 2 millones, aunque de ellos recibieran la comunión tan solo 11.000. Los testigos se niegan a prestar el servicio militar o a saludar a la bandera, votar, participar de la vida política, ya que se consideran ciudadanos de la teocracia de Jehová, pero pagan los impuestos. El testigo devoto evita el mundo secular y trata de encontrar compañía solo en las reuniones y en los ambientes de la secta. Las fiestas de Navidad y de Pascua no se celebran, ni festejan de manera alguna, no participan en organizaciones financieras de ningún tipo, tomar alcohol, bailar, fumar, jugar cartas, si bien no está totalmente prohibido,
Sin embargo, son constantemente desaconsejados. Se les pide que entreguen a la sociedad el plus que puedan ocasionalmente producir en su trabajo, guardándose lo que sea necesario para una vida decente para ellos y sus familias. De cada miembro se espera que consagre al menos 10 horas por mes a la visita de las casas de alrededor de los vecindarios en forma de misión. Algunos venden copias de las publicaciones de la sociedad en la calle. En todo el mundo, alrededor de 35.000 pioneros consagran todo su tiempo al trabajo misionero, mientras que unos 1.500 hombres y mujeres trabajan en los cuarteles generales Bethel en Brooklyn y otros centros, imprimiendo, corrigiendo, contestando correspondencia y haciendo todo el trabajo de impresión requerido, sobre todo editando su versión de la Biblia, así llamada del Nuevo Mundo, y las revistas de la sociedad. La secta crecía hasta un 25% al año durante la década de los 30 y 40, aunque el número bajó al 1% por año en los Estados Unidos y 5% en el mundo. En Estados Unidos, según el libro anual de 1995, hay cerca de 1 millón de testigos, mientras que no pequeñas congregaciones pueden encontrarse en Canadá, Alemania, Nigeria, Filipinas, México, Zambia, las británicas islas Brasil y la Argentina. En todo el mundo suman cerca de 5 millones. Miles asisten a los encuentros en los salones del reino, charlas bíblicas, estudio de literatura de la sociedad, pero no han sido bautizados y por lo tanto no se los considera testigos. Habitualmente los miembros son de clase más bien baja, a donde entran con mayor facilidad, puesto que su teología para una persona intelectualmente poblada se transforma directamente en algo impasable. Los testigos hacen especiales esfuerzos por atraer a negros, hispanos y miembros de otras minorías en los Estados Unidos especialmente. La verdadera historia de los testigos de Jehová, para que usted se dé cuenta en definitiva qué es lo que tiene que hacer cuando vienen y golpean la puerta y amablemente y sonriendo con la mejor sonrisa de la pasta dental de moda en los Estados Unidos, le dicen: venimos a hablarle un poco de la Biblia. En realidad, conocer a los testigos de Jehová nos acerca justamente a la postura de la verdadera defensa de la fe. No tiene que abrir la puerta a cualquiera, y menos si usted no está preparado para enfrentar ciertas cosas que le respondan, porque se encuentra en un estado de cierta ignorancia para con la verdadera religión. Simplemente dígale: no me interesa saber de nada más que de la santa religión de Jesucristo. Ese Jesucristo al que ustedes tanto insultan. Muchas gracias por su atención. Especiales de Convicción Radio. Temas fundamentales para el sostenimiento del combate católico de hoy. Conferencias, monográficos y entrevistas con contenidos imprescindibles para la comprensión de la realidad. Son un real aporte para la comprensión de muchísimos temas relevantes de la religión. Especiales de Convicción Radio. 1000 revistas por hora a todo color. También poseen granjas. Ya en el año 1977, en los Estados Unidos poseían 4 granjas que abarcaban 1.700 hectáreas. Allí producen cereales, cultivan frutales, verduras, tienen un rebaño de 200 vacas lecheras, 500 reses para carne, 3.400 gallinas, 5.000 pollos, 1.300 cerdos y más. En otros países también poseen este tipo de granjas. En cuanto a los salones, en el mundo poseen cerca de 58.000 salones del reino, donde celebran sus 5 reuniones semanales. Nada más que en España tienen 1.000, más otros 4 salones de asambleas, cada uno con capacidad para 1.800 personas. Asimismo, disponen de flotas de camiones en varios países de Europa. Vender y vender. Pero ¿quiénes son los que venden? De los más de 5 millones de testigos de Jehová en el mundo, de estos, 18.500 trabajan en fábricas y centrales. El resto son usados para distribuir, vender la mercancía
que ellos ya han adquirido, y también como propagandistas y proselitistas. En relación con la colosal distribución, podemos ver que las revistas colocadas en el mundo en el año 2000 fueron 1.000 millones. Las revistas colocadas... Esta sociedad consta de 500 accionistas, que nadie sabe quiénes son, pues tanto en sus libros, revistas, formularios o cartas, nadie firma. Y como una gran empresa, todos los años, a principios de octubre, celebran una reunión de negocios con los accionistas a puertas cerradas. Esta sociedad anónima Watchtower aparece en los anuarios empresariales editado por la Dunn de Bradstreet como una de las 50.000 empresas más importantes del mundo. Asimismo, la Asociación de los Testigos de Jehová, en España, por ejemplo, aparece entre las 30.000 principales empresas más importantes, con unas ventas, con unos ingresos, en el año 1992, de 2.000 millones de pesetas. Otro documento revelador es el informe del Banco BBB de 1998, donde aparecen los intereses abonados a la cuenta de los Testigos de Jehová, que fueron, asómbrese tranquilamente, más de 39 millones de dólares. Ante tanto dinero nos hacemos estas preguntas. ¿Qué venden los Testigos de Jehová? ¿De dónde sale tanto dinero? Y principalmente, ¿a dónde va ese dinero? Esta multinacional, con 109 sucursales en 234 países, lleva ya 130 millones de dólares como impuestos por el 60% de las donaciones. Como la Watchtower no acepta eso, el 14 de mayo de 1998 le comunican que debe pagar una multa de 50 millones de dólares. El día 22 de junio de 1998 inician el embargo. Entretanto, la Watchtower desmantela 6 fábricas en Europa: Austria, los Países Bajos, Dinamarca, Grecia, Suiza y Francia. Enterado de lo sucedido en Francia, AFAS realiza una investigación y en noviembre de 1999 presenta la denuncia a la Fiscalía de Hacienda de un, de momento, presunto fraude fiscal, junto con este dossier que estamos llevándole hasta usted hoy, de 200 folios con 290 documentos de la propia Watchtower. ¿Quién está detrás de los Testigos de Jehová? El secretismo y el misterio encubren todo lo relacionado con esta organización. Todo su montaje, aparentemente religioso, es sólo un velo que oculta la realidad. Pues quien dirige, controla, manipula y explota a los pobres Testigos de Jehová es una empresa multinacional de nombre Sociedad Anónima Watchtower de Nueva York. Especiales de Convicción Radio. Temas fundamentales para el sostenimiento del combate católico de hoy. Conferencias, monográficos y entrevistas con contenidos imprescindibles para la comprensión de la realidad. Son un real aporte para la comprensión de muchísimos temas relevantes de la religión. Especiales de Convicción Radio. En Esclavos del Error vamos a investigar en este momento a los Testigos de Jehová. A raíz de los homicidios y suicidios del Templo Solar en Francia, Canadá y Suiza en el año 1994, el gobierno de Francia nombró una comisión de investigación. En el informe Guess-Gouillard se incluye a los Testigos de Jehová entre 173 cultos peligrosos. A la vista de esto, Francia ordena una auditoría que abarca de 1993 a 1996,
de la cual se deriva un elevado montante de dinero. Acto seguido les exigen pagar 25 millones de años de existencia. Ha creado un imperio colosal, fábricas y otros edificios. Tienen 40 fábricas en otros tantos países, donde se producen libros, revistas, folletos, libros religiosos, discos, cinta de cassette, cinta de video, disquetes, CD-ROM, calendarios, postales, etc. Como muestra de los terrenos que poseen, citaremos algunos aparecidos en esta investigación. En la central de los Estados Unidos, en Nueva York, tienen 8 manzanas. Imagínense el costo. 8 manzanas en la Gran Manzana de Nueva York, con un total de 230.071 metros cuadrados de superficie. Es el equivalente a 230 canchas de fútbol. La sucursal de Londres tiene 18.500 metros cuadrados. La sucursal en Alemania cuenta con 30 hectáreas. La de México, 115 hectáreas. La de España, en Ajalbir, 11.780 metros cuadrados. En cuanto a equipamiento, todas las fábricas están equipadas con maquinaria súper moderna. En el año 1978 ya tenían funcionando más de 70 rotativas, cada una de estas tirando 16.000 revistas por hora. Pero las maquinarias instaladas imprimen cerca ahora de 38.000